Ok, vamos a empezar. Em, Háblame de ti. ¿Hablar de mí? Sí, háblame de ti. ¿Cómo fui tan tonta para preguntar eso? Ya debe estar pensando que no soy una buena opción. Pero es que ¿quién pensó que esta sería una buena pregunta? Hay que demandar a recursos humanos. Hablar de mí es decir quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Esa no era una pregunta importante para los filósofos? ¿Pero no soy yo y mis experiencias? Bueno, pero... No. Bueno, ya. Solo responde. Tú eres... Tú eres... Soy Julie Gallego. Según la cédula, tengo unos 65 metros de altura. En las mañanas tengo 58 kilos y 9 gramos. En las noches nunca he revisado. Miopía y astigmatismo diagnosticado desde los 11 años. Colombiana, nacida un 4 de junio del 2000. Soy Géminis y aunque no crea en la astrología, terminé tatuándome junto a mi padre un dibujo que representa mi signo. ¿Por qué? Porque los Géminis tienen personalidad dual y a veces siento que hay dos personas que me gobiernan. ¡Levántate! ¡Levántate, pendeja! Y quizás también se relaciona el uso de mis dos nombres. Soy Julie Daniela Gallego Ulloa, princesa de lleno. No mentiras, no soy princesa. Pero para la vida social y académica me llaman Julie. Y para mi familia, y solo si tienen mi permiso, soy Daniela. Tan estricta es esta medida que hay familiares que no saben que me llamo Julie. ¿Usted se llama Julie? Y hay amigos que se les olvida que también soy Daniela. ¿En serio tú te llamas Daniela? Soy la menor de 3 hermanos. Los 3 somos muy parecidos, pero ellos me crearon un trauma de pequeña. Se inventaron que yo era adoptada y que me habían recogido de un basurero. Y además de eso, que mi abuelo materno me había escrito una canción. Daniela, soy tu abuelo materno. Mis padres, ay, mis padres, son las personas que más amo en el mundo. Me han enseñado a ser fuerte, perseguir mis sueños, ser humilde, amorosa, pero también que las relaciones de pareja y la convivencia es una cosa complicada. Y a pesar de crecer en una casa conflictiva, debo hacer la embarazosa confesión que desde niña tuve el sueño de encontrar mi príncipe azul, mi media naranja, mi alma gemela, pero ha sido un proyecto fracasado, bueno, hasta el momento. 2 novios con los que no he durado más de 3 meses y 6 corazones rotos me indican que quizás eso del amor no es para mí. Pero la soledad es un lugar muy cómodo. La paso bien conmigo misma, creo que soy divertida. Y aunque me considero una persona independiente, temo a que llegue el día en que realmente me sienta totalmente sola, sin mi familia, sin mis amigos, y de repente encuentro mi mayor miedo, la ausencia y el silencio total. Pero no hay nada que pueda ocuparme con los pesados silencios como la música. Si algo le falta a la vida es una banda sonora. Para los momentos felices, los corazones rotos, los pequeños triunfos, los caminos a casa. Amo que me consientan la cabeza, odio que me toquen los pies. Me gustan los juegos de mesa, pero no me gusta perder. Amo el chocolate y no me gusta el ASMR. Nunca me he roto un hueso, pero sí tengo varias cicatrices. De cuando me caí montando en patines, cuando tuve varicela, cuando una niña me rasguñó, cuando me mordió mi lora, me mordió un gato y en el 2020 tuve una tristeza profunda. Voy a apagar la luz de mi casa para pensar más fácil todo, porque mirarte cambia el alma, depende cómo sean los ojos. Hasta que un día, por razones milagrosas, o quizá de una fuerza de voluntad la cual desconozco su procedencia, llegó un nuevo amanecer. ¿Cómo se le dice a esa clase de personas? ¿Resilientes, fuertes, valientes? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Acaso acabo de decir todo lo que resume mi vida? ¿Todo lo que resume en realidad mi personalidad? ¿Mi manera de ver el mundo? ¿En serio eso soy? ¿O puedo resumirlo diciendo que soy controladora,
Soy distraída, perezosa, disciplinada. Soy mis alegrías, mis pesares, mis fragilidades. Soy contradicción. Soy mis recuerdos, soy mi familia, soy mis amigos, soy mis raíces, soy mi gente, soy una plaga, soy destrucción, soy culpable, soy inocente, soy una más. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco